Vamos a continuar con el curso de percepciones sobre la iniciación. Estamos deconstruyendo los capítulos y releyendo el contenido para luego utilizar este contenido en un curso que estamos desarrollando. Este curso va a ser más breve y más hacia el punto. Pero en estos live lo que estamos haciendo es el método antiguo, que es leer el artículo, en este caso el capítulo. Yo luego me encargaré de hacer la modificación para que en Reveal.js tengamos un curso más accesible y amistoso, pero aquí estamos leyendo el capítulo entero y estamos comentándolo y subrayándolo para que sea realmente el contenido complementario a este material para las personas que quieran ir a más profundidad en estos temas y que realmente les gustaría reescuchar o revisitar estos temas paso a paso. Este capítulo se llama La vía mística y la vía iniciática, es el primer capítulo del libro. Es como fundamenta las bases de muchas cosas que van a hablar más adelante el autor sobre estos temas. Y bueno, empieza la confusión entre el dominio esotérico e iniciático y el dominio místico, o si se prefiere entrar entre los puntos de vista que le corresponden respectivamente. Es una de las que se cometen hoy con más frecuencia. Y eso parece de una manera que no siempre es enteramente desinteresada. Por lo demás, hay en eso una actitud bastante nueva, o que al menos en ciertos medios se ha generalizado mucho en estos últimos años. Recordemos que este libro fue escrito en 1948, esto obviamente ha avanzado mucho más. Ya esto es algo que es una regla, confundir vía mística y vía iniciática es algo que ya es evidente y lo vamos a ver luego en el curso. Eh, Tengo algunos links hacia Wikipedia y que demuestra que precisamente algunos de los ejemplos que dan aquí ya se han preestablecido como la norma. Por ejemplo, el tasawuf, traducido como misticismo islámico, cuando la palabra tasawuf no tiene que ver más con al-batin, ¿no? El conocimiento interno del Islam, el conocimiento esotérico. Algo importante que menciona acá, Guénon, entre los puntos de vista que les corresponden. Realmente estos dos dominios no son dos dominios distintos, son aproximaciones, son puntos de vista de emprender una vía espiritual. Y Guénon hace acá esa distinción. Es importante que entendamos que es un punto de vista, es una perspectiva. Y es por lo que nos parece necesario comenzar por explicaciones claramente sobre este punto. Está ahora de moda, si se puede decir, calificar de místicas a las doctrinas orientales mismas, comprendidas aquellas en las que no hay ni siquiera la sombra de una apariencia exterior que pudiera, para aquellos que no van más lejos, dar lugar a una tal calificación. Se me ocurre o me viene a la mente el taoísmo, quizás, o sí, las mismas prácticas sufíes. Para personas que lo ven desde un punto de vista exterior y que solamente tienen el cristianismo como punto de referencia, van a intentar hacer asimilaciones a prácticas que son iniciáticas, pero que para ellos son místicas. Y es una generalización occidental, que no va a hablar sobre esto más adelante, vamos a continuar. El origen de esta falsa interpretación es naturalmente imputable a algunos orientalistas, una palabra que no se usa mucho hoy día, y realmente no existe el rol hoy día del orientalista. O sea, existe más los estudios orientales o el antropólogo, el sociólogo. El orientalista en la época de que no eran las personas que estaban encargadas de estudiar Oriente y eran investigadores de Oriente. Pero yo siento que ha caído en su utilización la palabra orientalista. Eh, si bien se refiere a estos profesionales, a este grupo de escritores o investigadores, en su época los aventureros que iban a Oriente intentaban luego aprender de estas culturas y luego hacer sus propias interpretaciones y publicar sus resultados, sus experiencias en sus libros. Y bueno, cuando estas personas estudian estas otras formas, estas otras prácticas culturales, naturalmente van a tener una contaminación de su propia, en este caso, eh, pudiéramos llamarlo de un eurocentrismo, porque la mayoría eran europeos que venían de Occidente a estudiar Oriente. Bueno, que por lo demás, al comienzo pueden no haber sido llevados a ella por una segunda intención claramente definida, sino tan solo por su incomprensión. Como bien dicen los estoicos, no hay toda mala fe o toda mala acción se puede explicar por falta de conocimiento o incomprensión. Una de estas navajas filosóficas de nadie hace algo por mal, sino por su necedad. Y por la determinación más o menos inconsciente que le es habitual de reducirlo todo a puntos de vista occidentales,
Esto es algo que en antropología estudiamos mucho, el eurocentrismo y la percepción occidental del mundo sin duda va a ser subjetiva. Aquí dice, es así como especialmente desde el que el orientalista inglés Nicholson se le ocurrió traducir tasawwuf por mysticism. Se ha convenido en Occidente que el esoterismo islámico es algo esencialmente místico, e incluso en ese caso ya no se habla en absoluto de esoterismo, sino únicamente de misticismo, es decir, que se ha llegado a una verdadera sustitución de puntos de vista. Lo más ilustre es que sobre las cuestiones de este orden, la opinión de los orientalistas, que no conocen estas cosas más que por los libros, cuentan manifiestamente mucho más, a los ojos de la inmensa mayoría de los occidentales, que el punto de vista de aquellos que tienen de ellas un conocimiento directo y efectivo. En resumen, Nicholson habla del tasawwuf, que es una vía iniciática. El Islam tiene el aspecto exotérico, que es la Sharia, y el aspecto interno, que es el tasawwuf. Y al traducirlo por misticismo, está reduciendo de un punto de vista completamente iniciático y esotérico a un dominio que se podría hablar religioso o más social, eh, o místico, que en este caso el misticismo es una, como no más adelante va a explicar, es un punto de perspectiva particularmente pasivo y que se encuentra sobre todo en el cristianismo. Una actitud, una disposición hacia la vida espiritual muy pasiva. Eh, Obviamente habla que los orientalistas no conocen estas cosas sino por libros y la mayoría de los occidentales no tienen un conocimiento directo de estas prácticas, manifestaciones o por vías iniciáticas. Guénon, en su caso, sabemos que tuvo contacto en su época con tarikas sufíes y eventualmente, bueno, se mudó a Egipto y se anexó a esa práctica. Es decir, se vinculó efectivamente a lo que son la cadena iniciática de las tarikas. Pero después han venido otros que se han apoderado de esta asimilación abusiva y que viendo el partido que podrían sacar de ellas por sus propios fines, a esto sí no sé a qué se refiere, qué partido pudiera sacar a alguien desde el misticismo sea confundido por la iniciación, se esfuerzan en propagar la idea en cuestión fuera del mundo especial y en suma bastante restringido de los orientalistas y de su clientela. Quizás tiene que ver que los orientalistas y su vinculación con la iglesia o algún punto de vista de negocio o algo que se me escapa. Y esto es más grave, no solo porque es por eso, sobre todo, como esta confusión se extiende cada vez más, sino también porque no es difícil percibir en ello las marcas inequívocas de una tentativa anexionista contra la cual importa estar sobre aviso. Esta tentativa anexionista me suena algo de que, bueno, había intereses personales, habían agendas personales que tienen interés en vincular el misticismo al esoterismo y difundir esta confusión. Que no da más ejemplo o no es más específico sobre a qué tentativa anexionista se refiere, así que es mejor continuar. En efecto, estos a los que hacemos alusión aquí son aquellos que se pueden considerar como los negadores más serios del esoterismo. Ya esto nos da una pista. Queremos decir con esto los exoteristas religiosos que se niegan a admitir nada más, se niegan a admitir nada que esté más allá de su propio dominio. Bueno, aquí ya da un ejemplo más específico, está hablando de exoteristas religiosos, personas vinculadas a la iglesia y que tienen un objetivo de negar lo que es el esoterismo y reducir todo a un punto de vista religioso. Lo cual tiene la complicación de que entonces estás negando a la vía espiritual, al camino espiritual, de una ampliación de experiencias. Y sobre todo al objetivo de la iniciación, que es alcanzar la realización espiritual. Pero que estamos sin duda esta asimilación o esta anexión más hábil que una negación brutal. Entonces, si queremos negar, si queremos que la religión exotérica sea lo único que existe y queremos negar o combatir conceptos como el esoterismo, en su época, en la época de Guénon, naturalmente el esoterismo, el ocultismo, había confusión entre qué era el ocultismo, qué era el esoterismo, qué era la magia, qué era... Entonces una persona religiosa que está solamente en el campo exotérico va a tener una adversión a lo que son las prácticas esotéricas, al simbolismo esotérico. Eh, y bueno, era una sociedad donde quizás esto yo no creo que la iglesia de hoy ya tenga este interés. Creo que las cosas han cambiado, la generación, el deterioro ha avanzado mucho más. Y yo creo que esto ya ni siquiera es una preocupación. Creo que el materialismo del mundo y la materialización de la conciencia de las personas está tan avanzada que ya esto no es algo que sea una preocupación. Creo que esto era un episodio
Y creo que se logró efectivamente asociar, creo que esto fue exitoso, el misticismo y el esoterismo como una sola cosa, que se usa indistintamente. Y si tú eres una persona que está en una vida iniciática, que te consideren un místico, es normal. Así que la, aquí Aguenón, esto es un recordatorio de que esto no siempre fue así y que podamos clarificar este concepto para nosotros no cometer ese error y entender de que, bueno, que son perspectivas distintas. Al ver de qué manera algunos de entre ellos se aplican a disfrazar de misticismo las doctrinas más claramente iniciáticas, parece verdaderamente que esta tarea reviste a sus ojos un carácter particularmente urgente. Vamos a ver esta nota a pie de página. Otros se esfuerzan también a disfrazar de filosofía las doctrinas orientales. Pero esa falsa asimilación es quizás en el fondo menos peligrosa que la otra, en razón de la estrecha limitación del punto de vista filosófico mismo, que se refiere a la limitación de que la filosofía se reduce al punto de vista racional. Estos últimos no tienen éxito apenas, debido a la manera especial en que presentan estas doctrinas, que hace de ellas algo totalmente desprovisto de interés y porque lo único que se desprende de sus trabajos es sobre todo una prodigiosa impresión de aburrimiento. Vale, sí, no es tan grave asociar la filosofía a que no le preocupaba más la asimilación o la pérdida del concepto esotérico e iniciático de este tema. A decir verdad, habría no obstante en ese mismo dominio religioso al que pertenece el misticismo, ya eh, el misticismo pertenece, para que no, únicamente a un punto de vista religioso. Algo que, bajo ciertos aspectos, podría prestarse mejor a una aproximación o más bien a una apariencia de aproximación. Es lo que se designa con el término de ascético, ya que en ello hay al menos un método activo, en lugar de la ausencia de método y de la pasividad, que caracteriza el misticismo, sobre los cuales tendremos que volver enseguida. Este párrafo es muy importante porque él habla, hace una salvedad de que el misticismo, si bien se pertenece al punto de vista únicamente religioso, exotérico, es decir, las prácticas exotéricas eh, em, de la religión dirigida indistintamente a todas las personas que tienen que participar de alguna espiritualidad sin necesidad de tener el objetivo o de tener la meta de la realización espiritual máxima, sino simplemente de participar y de tener una presencia espiritual en su vida. En ese mundo religioso existe el ascetismo, y el ascetismo es un método activo está vinculado, es un punto medio entre la vía iniciática y la vía mística. La vía iniciática siendo puramente activa, con un método, con unos objetivos. La vía mística siendo una actitud más pasiva, pero el ascetismo es un término que está asociado a esta pasividad. Entonces, hay un punto aquí. Podemos citar como ejemplo de ascética los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, muy conocidos, muy recomendados estos ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, cuyo espíritu es incontestablemente tan poco místico como es posible, y para los cuales es al menos verosímil que se haya inspirado en parte de algunos métodos iniciáticos de origen islámico, pero bien entendido aplicándolos a una meta enteramente diferente. Ahora, ¿qué métodos islámicos se habrá inspirado el San Ignacio de Loyola? Bueno, habitualmente el dhikr, que significa el recuerdo del nombre de Allah. Em, hay bastantes letanías cristianas o repeticiones muy similares. em, que, bueno, está por ejemplo la oración constante del corazón, del cuento del peregrino ruso. Em, pero no hay que decir que esas similitudes son completamente exteriores. Y por otra parte, esta ascética solo tiene metas que son demasiado visibles, que son demasiado visiblemente limitadas como para poder ser utilizada ventajosamente de esta manera. Mientras que con el misticismo nunca se sabe exactamente dónde se va. Y esa vaguedad misma es ciertamente propicia a confusiones. Aquí está empezando a dar otra pista sobre qué es el misticismo. Aquí nos dice por un lado, se enfoca en el dominio religioso y el misticismo nunca se sabe exactamente dónde se va. Eres pasivo, te dejas llevar por la corriente de la vía espiritual que estás siguiendo y tienes una actitud pasiva ante ella. Simplemente esperas que te lleguen cosas. Y en ese sentido es un poco vago, no hay una meta, es como lo que venga, lo que llegue. Y eh, yo creo que hay pocos ejemplos hoy día del misticismo realmente. Para mí creo que sería hasta bueno que hubieran más místicos. Pero creo que hasta esta vía ha ido desapareciendo. Simplemente ha quedado como una perspectiva, una actitud, una disposición entre la religión. Y no hay realmente místicos famosos hoy día o personas que podemos llamar de místicas como había en la Edad Media o quizás en la misma época de los religiosos contemporáneos de Ganón.
Únicamente aquellos que se libran a ese trabajo a propósito deliberado, al igual que aquellos que les siguen más o menos inconscientemente, no parecen sospechar que en todo lo que se refiere a la iniciación no hay en realidad nada de vago ni de nebuloso. Entonces la mística es algo vaga, algo nebulosa, y la iniciación es muy precisa y muy positiva. Sino al contrario, cosas muy precisas y muy positivas. Y de hecho, la iniciación es, por su naturaleza misma, propiamente incompatible con el misticismo. Hay que entender que cuando Guénon utiliza la palabra aquí positiva, no está hablando de que es algo como la psicología positiva, de cosas buenas. El misticismo también es bueno en su sentido. Se refiere más al positivismo de, de lo concreto. Es decir, es se puede llamarlo como un sinónimo de, de lo preciso. El positivismo busca hechos y busca evidencias y cosas concretas. Lo mismo la iniciación tiene un objetivo concreto, específico, no es vago. Y en ese sentido es lo que no utiliza la palabra aquí de que es positivo. Por lo demás, esta incompatibilidad no resulta de lo que implica originalmente la palabra misticismo misma, que está incluso manifiestamente emparentada a la antigua designación de los misterios. Más adelante, en un capítulo más adelante, que no habla de la etimología, del origen de la palabra místico, que viene de la raíz mu, creo que indoeuropea, que significa silencio, y era este origen a los misterios antiguos y al silencio y a lo inefable y lo que no puede ser explicado. Entonces el misticismo efectivamente se refería inicialmente al esoterismo, pero la asimilación conceptual que no estaba haciendo la advertencia no es algo religioso específicamente. La iniciación es algo que está en la parte más interna del punto de vista religioso y tiene unos objetivos diferentes a la práctica de la religión. La práctica de la religión podríamos decir que para que no tiene el objetivo de la participación de una tradición, es decir, de una serie de rituales y prácticas que tienen un sentido social y tienen un sentido de estar vinculado y protegido dentro del entorno religioso, con un vínculo efectivo con una presencia espiritual, pero esa presencia espiritual, por ejemplo, en una misa o en una iglesia, es distinta al objetivo del iniciado que intenta alcanzar la realización espiritual a través de trabajos internos. Entonces, todo el mundo que ha participado de una misa sabe la diferencia que hay entre la práctica de la meditación profunda o a ir a una misa a escuchar un sermón. Son dos prácticas espirituales con objetivos distintos. Y el misticismo está más en la primera, en la misa, en la persona que tiene una actitud más pasiva hacia la espiritualidad. Pero hay algo importante que todavía iniciática, en un sentido, que no nace aquí el punto, no lo desarrolla, de que realmente nadie puede realizarse por sus propios medios. Siempre va a haber, obviamente, un cierto grado de pasividad hasta cierto punto del iniciado mismo. Cuando entendemos que la vía iniciática requiere la conexión con un principio que es superior y necesitamos que la actuación de ese principio es realmente el principio activo, y en ese sentido la pasividad del iniciado está en la recepción. Por lo que quiero decir es que en el dominio de la acción no existe la realización espiritual. Pero bueno, esto es algo más adelante, que se conversa más adelante y son consideraciones para más adelante. De momento estamos hablando simplemente de esta actitud vaga y nebulosa y externa del misticismo, muy asociado al dominio religioso, y que hay intereses en que esta práctica este entendimiento del misticismo asimile las prácticas más activas, más de método, más de iniciación esotéricas, y de esa forma disolver o hacer más confuso lo que son las vías iniciáticas hasta que sean inaccesibles y perdidas y olvidadas, que es un poco lo que ha pasado hoy día. Entonces, los misterios era algo que, por contrario, pertenecía al orden iniciático de la antigüedad. Por esta palabra es de aquellas para las cuales, lejos de poder referirse únicamente a su etimología, uno está rigurosamente obligado, si se quiere hacer comprender, o sea, no podemos hablar del origen místico porque el misticismo tiene un origen iniciático. Hoy día tenemos que tener en cuenta el sentido que le haya sido impuesto por el uso, y que es el hecho el único que se le atribuye actualmente. Es decir, había una generación de la palabra, y de nuevo que no es un gran estudioso del vocabulario, y parte por la cual estamos leyendo esta obra es para repasar ese vocabulario cuando leamos otras obras y poder utilizarlo como punto de referencia
para los estudios y las conversaciones y las reflexiones y los conversatorios que queramos tener en estos temas porque nos gustan y sentimos que son reflexiones importantes a compartir y a complementar nuestro trabajo interno. Ahora bien, todo el mundo sabe lo que se entiende por misticismo desde hace ya muchos siglos. Siglos, ¿vale? De suerte que ya no es posible emplear este término para designar otra cosa. Y es eso lo que decimos, no tiene y no puede tener nada en común con la iniciación, primero porque este misticismo depende exclusivamente del dominio religioso, es decir, exotérico, y después porque la vía mística difiere de la vía iniciática por todos sus caracteres esenciales. Entonces aquí repite, misticismo, dominio religioso y la vía iniciática son incompatibles de principio por los dominios que no categorías que él asigna para diferenciar dos vías distintas. Personalmente, siento que la vida espiritual, estas categorías no se aplican de forma tan rigurosa, pero yo creo que sí es importante tener cierto nivel de diferenciación de ciertas prácticas para tener ciertos marcos, ciertos modelos mentales que nos permitan sobre todo estudiar las tradiciones universales y entender de qué perspectiva una persona se está posicionando o qué perspectiva un autor o un libro o una idea o nosotros mismos. Pero cuando avanzamos en el camino, estos conceptos no son tan rigurosos si una persona es mística. O sea, hay que evitar dogmatizarse con la rigurosidad del lenguaje. El lenguaje simplemente es un mecanismo de la mente para crear ciertas clasificaciones y adaptar ciertas ideas. Pero lo que Guénon está intentando advertir aquí, más allá de que ofrecer una práctica o una metodología, es lo que está haciendo es una advertencia de que el orden iniciático está siendo confundido con otras metodologías, otras prácticas que son más enfocadas a otros objetivos, objetivos más nebulosos, más vagos. Y esto era sin duda una reducción de lo que sería la vía iniciática y la vía de la realización interior. Y esto era una preocupación, que es lo que ha sucedido hoy día. Hoy día realmente no hay una vía iniciática clara para nadie. Y esa pérdida ha sido el oscurecimiento de las vías de práctica interna para las personas. Y cuando solamente queda el exoterismo, aquellos que quieren ir más allá se ven dificultados en su camino. Y eso es lo que Guénon está aquí intentando advertir o hacer una referencia para que entendamos que la iniciación es algo que va más allá de las prácticas que habitualmente se le asimilan o se le asocian, como es el misticismo. Por lo demás, precisamos que se trata de una incompatibilidad de hecho más bien que de principio. Esto es importante. Es una incompatibilidad de hecho más bien que de principio. El principio espiritual es común tanto para el misticismo como para la iniciación. En el sentido de que para nosotros no se trata de ningún modo de negar el valor, al menos relativo del misticismo, ni contestarle el lugar que puede tener ni contestarle el lugar que puede pertenecerle legítimamente en algunas formas tradicionales, sin duda. Así pues, la vía iniciática y la vía mística pueden coexistir perfectamente. En algunas formas tradicionales, habitual que una persona pueda tener una actitud mística en el momento, o que haya un momento donde la perspectiva mística sea válida. Aquí hace una llamada. Podría ser interesante a este respecto hacer una comparación entre la vía seca y la vía húmeda de los alquimistas, pero esto se saldría del cuadro del presente estudio. Este tema de la vía húmeda y la vía seca se ha abusado mucho, se ha asociado a temas que no son, y en ese sentido Guénon hace una llamada, sería interesante para estudiarla a futuro, pero sí, efectivamente la alquimia tiene estos conceptos para hablar o referirse a diferentes formas internas de realización. Y yo me imagino que cuando estudiemos, si llegamos algún día a hablar sobre temas de alquimia, se podría revisitar ese tema de la vía seca y la vía húmeda. Un buen libro de alquimia es el de Titus Burckhardt, donde, si mal no recuerdo, trata o revisita estos temas. Así pues, la vía iniciática y la vía mística puede coexistir perfectamente, pero lo que queremos decir es que es imposible que alguien siga a la vez la una y la otra, y eso incluso sin prejuzgar nada de la meta a la cual pueden conducir. Aunque por lo demás ya se puede presentir, en razón de la diferencia profunda de los dominios a la que cada una se refiere, que esa meta no podría ser la misma en realidad. Es decir, no puedes tener una actitud pasiva y vaga y al mismo tiempo seguir una meta y tener un objetivo específico en tu realización o en tu trabajo interno. Es como es incoherente
que tengas ambas actitudes internamente. Me imagino que para sí que puedes tener ciertos estados que se asimilen más al místico y luego regresar hacia una práctica espiritual más activa y más enfocada y más determinada, con una intención específica, y lo que valen son las intenciones. Entonces, si tenemos como regla que lo que vale es la intención en la vida iniciática y la vida mística, es lo que realmente difiere y la perspectiva que te estás posicionando. Entonces, no puedes tener una intención contraria, una receptiva y la otra de búsqueda activa, porque son incompatibles en naturaleza, son opuestas en cierto sentido. Aunque sí puedes alternar una u otra, pero no puedes seguir ambas a la vez. Lo ideal es que al seguir una vía iniciática, una vía de realización espiritual interna, que las personas tengan una actitud activa y tengan una actitud de esfuerzo, y cada quien obtendrá o ganará según su esfuerzo, como dice el Corán. Ahora, hemos dicho que la confusión que hace ver a algunos misticismos, allí donde no hay el menor trazo de él, tiene su punto de partida en la tendencia a reducirlo todo a los puntos de vista occidentales. Y esto es algo que se repite mucho en la crítica de Ganón. Es muy importante cuando estudiamos otra cultura. Primero, una lección de historia de las religiones y antropología en general. No podemos juzgar el pasado con los valores del presente. A la gente se le olvida mucho eso. Y no podemos estudiar otra cultura o no podemos juzgar otras culturas basándolas en un marco de referencia de nuestra propia cultura, que es algo que pasa hoy día. Se critican muchas prácticas, se ha querido universalizar o globalizar el mundo, y no tenemos una forma de acercarnos a otras culturas si vamos a llegar prejuzgándolas bajo un principio que es completamente subjetivo de la cultura donde venimos. Cuando reducimos todos los puntos de vista occidentales y estudiamos otras religiones, y es lo que sucede hoy día a todos, incluso científicos, personas muy inteligentes caen en este error. Y cuando estudian otras culturas, intentan hablar sobre la existencia de Dios, simplemente están empezando desde un punto de vista religioso cristiano y se les dificulta mucho entender una metafísica oriental. Y esto tiene también mucho que ver con el lenguaje que utilizas. Así que este estudio requiere resetear o reorganizar o vaciar la taza de muchos conceptos que nosotros ya traemos. Nosotros venimos predeterminados por nuestra cultura, y si vas a ser un orientalista, entre comillas, o si vas a ser una persona, un buscador espiritual, un estudioso de estos temas, uh, hay que desarrollar esa capacidad en lo posible, casi imposible hacerlo enteramente, pero en lo posible de, por observación participante y compartir y por introducirte en esa visión, ver el mundo en la cosmovisión de las personas que estás intentando estudiar, la religión, la tradición, la vía iniciática que estás intentando estudiar. Y de esa manera es que podrás realmente tender y expandir el horizonte intelectual. Es que en efecto el misticismo propiamente dicho es algo exclusivamente occidental y en el fondo específicamente cristiano. Y aquí ya es donde él lo dice, esto es como el centro en parte del capítulo. El misticismo, como se entiende hoy día en Occidente y el Occidente globalizado, es algo que viene del cristianismo. Y pensamos en los estigmas y en los santos y estas personas que reciben ciertos estados espirituales, pero, pero no es que están siguiendo un método, una vía iniciática, no hay un camino, no hay una interpretación del simbolismo en cierta manera, o no hay no hay un punto de vista que se asimile a las prácticas habituales de las órdenes iniciáticas. Y es algo que forma parte de la religión, más específicamente cristiana. A este propósito hemos tenido la ocasión de hacer una observación que nos parece lo bastante curiosa como para que la anotemos aquí, en un libro del que ya hemos hablado en otra parte. A Guinón le gustaba mucho leer a los filósofos y a los matemáticos. Yo aprendo, en parte gracias a que me interesan estos temas, de otros. Por ejemplo, Bergson, el filósofo Bergson, él tiene aquí un libro, una llamada eh, Las orígenes de la moral y la religión de Dios. Los orígenes de Dios en la moral de la religión. A este propósito, El reino de la cantidad y los signos de los tiempos, un libro muy bueno de René Guénon, que yo creo que debería ser el siguiente a leer luego de La percepción sobre la iniciación. Vale, entonces Bergson habla sobre lo que llama religión estática, religión dinámica. Ve la más alta expresión de esta última en el misticismo, en la religión dinámica. Entonces Bergson está haciendo sus propias interpretaciones sobre estos temas. Pero claro, que no ve a Bergson como un profano, lo ve como un filósofo, y aquí lo dice. Cuando dice el filósofo Bergson, ya él te está diciendo, Bergson va a dar una opinión basada simplemente desde el punto de vista racional y no es un iniciado. Por lo tanto,
ya está desvalidando un poco lo que tiene que decir sobre la religión, en este caso estática o dinámica, y que es una interpretación de él, es como filósofo, es una especulación que él hace y una idea que quiere compartir, que por lo demás no comprende apenas y que admira sobre todo por lo que podríamos encontrar en él, al contrario de vago e incluso de defectuoso bajo algunos aspectos. Esto, a ver, vamos a volver a leer. Que por lo demás no comprende apenas, se refiere a la religión dinámica, entre comillas, y que admira sobre todo por lo que podríamos encontrar en él. Al contrario, de vago e incluso defectuoso. No he leído el libro de Bergson, pero bueno, parece que es lo que no le dio impresión. Que Bergson admira la religión dinámica por lo vago y nebuloso. Pero lo que se puede parecer verdaderamente extraño por parte de un no cristiano, no sabía si Bergson es o no cristiano. Eso sería interesante investigarlo. Es que para él el misticismo completo, por poco satisfactoria que sea la idea que se hace de él, por ello no es menos el de los místicos cristianos. Ok. En verdad, por una consecuencia necesaria de la poca estima que siente por la religión estática, olvida demasiado que los místicos en cuestión son cristianos antes incluso de ser místicos, o al menos, para justificar que sean cristianos, coloca indebidamente el misticismo en el origen mismo del cristianismo. Y para establecer a este respecto una suerte de continuidad entre este y el judaísmo, llega a transformar en místicos a los profetas judíos. Vale, entonces que no está aquí explicando lo que habla Bergson. Dice que siente poca estima por religión estática, Bergson. Y habla de que habla muy bien de los místicos, pero que no le dice, bueno, qué bueno que te encanten los místicos, pero te recuerdo que los místicos son profundamente religiosos y en principio cristianos. Entonces es como lógico que tengas una visión de algo que entre en el mismo dominio, así se entiende. O así lo entiendo yo, la crítica que está haciendo Bergson. Lo curioso aquí es que dice que una suerte de continuidad entre es decir, el misticismo cristiano y el judaísmo, me imagino que Bergson era judío, eso lo podemos investigar después. Eh, Evidentemente, bueno, antes de seguir, transformar de místico a los profetas judíos. Sí, bueno, efectivamente la profecía tenía un carácter, como hemos hablado, de que son receptores como lo es todo en la vida espiritual, porque hay un origen que es superior y trascendente. Pero obviamente que los profetas trascienden la religión, los profetas en el sentido de las tradiciones abrahámicas. Un profeta incluye ambos caminos, o es decir, tiene una misión tanto interna como externa, y sobre todo cuando el profeta es un enviado, como lo era el caso de Moisés y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, que la paz esté con ambos, que venían a instaurar una religión, venían a instaurar una nueva forma tradicional, y eso incluía su totalidad desde el punto de vista iniciático y desde el punto de vista externo. Evidentemente, del carácter de la misión de los profetas y de la naturaleza de su inspiración no tiene ni la menor idea. Aquí 6. De hecho, no se puede encontrar misticismo judaico propiamente dicho más que en el hasidismo. Es decir, en una época muy reciente hay unos documentales en YouTube que hablan sobre el hasidismo. Es muy interesante esta práctica mística de hebrea. Pero bueno, cuando se encuentren de nuevo con hasidismo en algún lado, entiéndase que este hasidismo es algo que es reciente, es un desarrollo reciente del punto de vista hebreo, y que se puede encontrar como un misticismo, una comparación al misticismo cristiano, es decir, tiene unas prácticas que están más enfocadas al punto de vista externo, exotérico. Sea como sea, si el misticismo cristiano, por deformado o disminuida que sea su concepción de él, es hacia sus ojos el tipo mismo del misticismo, la razón de ello es, en el fondo, bien fácil de comprender. Es que, de hecho, y para hablar estrictamente, no existe apenas otro misticismo que ese, e incluso los místicos que se llaman independientes y que diríamos gustosamente aberrantes, no se inspiran en realidad, aunque sea sin saberlo, sino de ideas cristianas desnaturalizadas y más o menos enteramente vacías de contenido original. Yo creo que sería interesante hablar sobre los místicos actuales y modernos. Yo creo que hoy día se ve mucho de eso, sobre todo en el movimiento hippie, que es un poco posterior a la época de Guénon. Y bueno, la desnaturalización que hubo de las prácticas religiosas, sí que no se preocupaba de lo que él veía en su época, no quiero imaginar cómo estaría de... Yo creo que sí, tendría mucho que decir, pero para nuestra época ya estas consideraciones ni siquiera se toman en cuenta. Lo que sí podemos saber es que hay
personaje que habla de espiritualidad y que sin duda se está posicionando en un punto de vista particular y personal y con una actitud muy mística hacia la espiritualidad, muy pasiva, en cierto sentido vaga y que pudiéramos llamar que no están anexados además a ninguna forma tradicional. Se me ocurren, por ejemplo, muchos de los influencers hoy día de yoga y de espiritualidad y de New Age y sabemos que se pudieran llamar ellos como independientes también, pero que Guénon los llamaría gustosamente, esto es una, gustosamente aberrantes, y quiere decir que aberrantes en el sentido, me imagino, de que están eh, dispersados en lugares y tiempos, en una especie de aberración también, en el sentido de una deformación de la espiritualidad que se crea naturalmente cuando no estás vinculado a un orden y que sigues una y otra cosa sin tener mayor consideración de lo que estás siguiendo y simplemente porque estás en un estado interno pasivo. Así que este misticismo es hasta más peligroso para que no. Y se entiende un poco su concepto, porque los seres humanos somos muy propensos a la autosugestión, a la imaginación, a la fantasía, y por eso es que es importante estudiar estas cosas con la mayor rigurosidad que podemos, que permite estos temas. Que Guénon dice, algo que me gusta en uno de sus libros, que de estos temas son los más importantes de lo que hay y todo lo demás es juego de niños, y tiendo a darle la razón en esa afirmación. Pero eso también, como tantas otras cosas, escapa a nuestros filósofos. De nuevo, esto es casi una llamada a reducir la perspectiva de Bergson, con todo respeto a Bergson, de que se incluye en la filosofía únicamente. Que se esfuerza en descubrir con anterioridad al cristianismo esbozos del misticismo futuro, mientras que en realidad se trata de cosas totalmente diferentes. No he leído Bergson, no sé qué se refiere con esbozos del misticismo futuro, ¿no? Eh, Hay así, concretamente sobre la India, algunas páginas que dan testimonio de una incomprensión inaudita. Bien, Bergson habla de los hindúes y sin duda Guénon era estudioso de las doctrinas hindúes, tiene un buen libro de introducción a las doctrinas hindúes y tuvo contacto con personas que eran conocedores del hinduismo y tenían alguna transmisión directa de estas prácticas. Las hay también sobre los misterios griegos, y aquí la aproximación fundada sobre el parentesco etimológico que hemos señalado más atrás se reduce en suma a un torpe juego de palabras. Por lo demás, Bergson se ve forzado a confesar él mismo que la mayoría de los misterios no tuvieron nada de místicos, pero entonces, ¿por qué habla de ellos bajo ese vocablo? En cuanto a lo que fueron esos misterios, se hace de ellos la representación más profana que puede darse. De nuevo, la palabra profana sale aquí por primera vez. Guénon hace la distinción que, por ejemplo, en la masonería se hace de los caballeros profanos y los masones o los iniciados. Profano viene de una palabra que significa pro antes y el templo, antes del templo, en cierto sentido. Y es personas que están fuera, están circunvalando el templo. Y es bueno siempre recordar, creo que en el, eh, en el prefacio de este libro ya lo había hablado, pero es importante porque es una palabra que, lejos que suene peyorativa, simplemente habla de un estado, de una actitud mental. La actitud mental profana es la actitud mental que está fuera de lo sagrado y que solamente considera el mundo material y el mundo manifestado o lo externo como la realidad única, y por lo tanto te mantiene fuera del templo interior. Y cuando estás en una visión como es la visión de la modernidad, podemos decir que es una visión profana del mundo y de la existencia. Y en verdad ignorando todo de la iniciación, ¿cómo podría comprender que hubo allí, así como en la India, algo que en primer lugar no era de ningún modo de orden religioso, y que después iba incomparablemente más lejos que su misticismo, e incluso es menester decirlo, que el misticismo auténtico, que por eso mismo, de que se queda en el dominio puramente exotérico, tiene forzosamente también sus limitaciones? Esta pregunta tan larga me costó leerla. Es que, en verdad, ignorando toda necesidad, voy a hacerlo de nuevo porque ¿cómo podría comprender que hubo allí, así como en la India, algo que en primer lugar no era de ningún modo de orden religioso? Claro, porque bueno, en la India tenemos un orden que las cuatro castas, ¿no? Los brahmanes, los kshatriyas, los vaishyas, tenían todas sus prácticas iniciáticas a cada nivel. Y que en el origen las tradiciones, la doctrina oriental del hinduismo no se diferencia como es la religión. O en Occidente, donde tenemos un aspecto exotérico y esotérico. En la India está integrado todo una sola doctrina, es algo que no explica luego en otras partes de sus obras.
y que después iba incomparablemente más lejos que su misticismo, e incluso, es menester decirlo, que el misticismo auténtico. Hay algo mucho más lejos en el hinduismo, con el respeto que Ganón le tiene a las doctrinas hindúes, que por eso mismo de que se queda en el dominio puramente exotérico. Sí, bueno, tiene forzosamente también sus limitaciones. Entonces él está hablando de que Bergson mal en comparar doctrinas hindúes con algo que es místico, auténtico, que aunque que finalmente es solamente exotérico y tiene forzosamente limitaciones, llamadas 7. Mr. Alfred Loisy ha querido responder a Bergson y sostener contra él, creo que este Alfred Loisy no es un orientalista, habría que revisarlo, que no hay más que una sola fuente de la moral y de la religión. En su calidad de especialista de la historia de las religiones, que es el caso de Alfred Loisy, no es tan conocido como Durkheim o Fraser, eh, a quienes sí he leído. Prefiere las teorías de Fraser a las de Durkheim y también la idea de una evolución continua a la de una evolución por mutaciones bruscas. A nuestros ojos todo esto vale exactamente igual. Ok, esto hay que detenerse un minuto porque realmente si estudiamos esto desde un punto de vista académico, Alfred Loisy, Durkheim, Fraser, ellos están haciendo un estudio de las religiones y cómo se ha desarrollado la moral y cómo finalmente los antropólogos, los sociólogos y los orientalistas suelen reducir todo a términos humanos. Guénon habla desde un punto de vista iniciático. Entonces, él dice, todo lo que los académicos hablen a mí me vale igual, porque ellos están desde un punto de vista puramente humano y puramente profano y exotérico y solamente quieren desde un punto de vista científico y la ciencia profana, no ciencias iniciáticas o como que no refería a una ciencia esotérica, simplemente desde el punto de vista de la ciencia profana hay este pensamiento de reducir todo lo humano y cómo la religión es utilizada para tener ciertos vínculos sociales o para tener un ciertos patrones de la cosmovisión de la época del momento. Entonces, bueno, se desarrolla la evolutiva, sobre todo Durkheim, tiene este funcionalismo mental donde las partes de la evolución de la humanidad eh, son cambios en las culturas que van evolucionando y adaptándose. Entonces, aquí está hablando que aquí hay una discusión entre académicos y filósofos. Y que nos dice que, bueno, a mí todo eso me vale igual. ¿Y qué más? La llamada a pie de página. Pero hay al menos un punto sobre el que debemos darle la razón, y lo debe ciertamente su educación eclesiástica. Gracias a este, conoce los místicos mucho mejor que Bergson, y hace observar que nunca han tenido la menor sospecha de algo que se parezca, por poco que sea, al impulso vital. Yo me perdí esta discusión de esta gente, ¿no? Em, Evidentemente, Bergson ha querido hacer de ellos bergsonianos ante la letra, lo que no es apenas conforme a la simple verdad histórica. Y M. Loisy se sorprende también a justo título de ver Juana de Arco colocada entre los místicos. Entonces tenemos a Bergson, que no era un religioso cristiano, en una contienda intelectual con Loisy, quien dice Juana de Arco no era una mística. Señalamos de pasada, ya que eso también es útil registrarlo, que su libro se abre con una confesión bien divertida. El autor del presente opúsculo declara: no se conoce inclinación particular para las cuestiones de orden puramente especulativa. He aquí al menos una franqueza bastante loable, y es puesto que es él mismo quien lo dice, y de manera completamente espontánea creemos gustosamente en su palabra. Eh, bueno, básicamente sí, todo esto es una especulación que se empieza a dar sobre la evolución y la mutación de las religiones y cómo la moral y el origen de la moral. Y sí, es un estudio sociológico válido desde la academia, pero desde el punto de vista iniciático no es interesante por el punto de vista sobre el cual se ubica. Es decir, ¿cómo puedes explicar si niegas un principio superior, si niegas una realidad trascendente? ¿Cómo puedes explicar entonces las manifestaciones que son expresión de esa realidad? Ya simplemente te quedarías con explicaciones que son incompletas y cuyo punto de vista es limitado. Y ese es uno de los grandes problemas de estudiar esto desde un punto de vista de la ciencia occidental y habitualmente reconocida, y las perspectivas de la ciencia social. Que bueno, sí se puede, pero es un tema que no tiene tanto que ver con la disciplina científica, sino más bien con los patrones y los marcos mentales de las personas que hacen esta ciencia. Ahora, siguiendo y intentando salvar
introducción de Bergson y sus contiendas intelectuales con otros orientalistas. No nos proponemos exponer el presente en detalle de una manera completa todas las diferencias que separan en realidad los dos puntos de vista iniciático y místico, bien, ya que solo eso requeriría todo un volumen. Nuestra intención es sobre todo insistir aquí sobre la diferencia en virtud de la cual la iniciación, en su proceso mismo, presenta caracteres completamente diferentes de los del misticismo, hasta incluso opuestos. Lo que basta para mostrar que se trata de dos vías que no solo son distintas, sino incompatibles en el sentido que ya hemos precisado, ¿vale? Estamos repitiendo para dar énfasis en esta idea de que son dos puntos de vista, dos perspectivas incompatibles, no se puede llevar dos a la vez. Tal. Lo que se dice más frecuentemente a este respecto es que el misticismo es pasivo, mientras que la iniciación es activa. Lo que se dice, bueno, no sé, sí, yo creo que esta es el centro del capítulo, o básicamente la conclusión. El misticismo es pasivo mientras que la iniciación es activa. Por lo demás, es muy verdadero, a condición de determinar bien la aceptación en la que debe entenderse esto exactamente. Sí, hay que evitar de nuevo ser dogmático y entender que este marco mental temporal que uno toma para poder hacer ciertas distinciones no es algo que deba ser tomado con una rigurosidad dogmática en ningún aspecto. Esto significa sobre todo que en el caso del misticismo el individuo se limita a recibir simplemente lo que se presenta a él y tal como se presenta, sin que él mismo cuente en eso para nada. Eso sería un resumen de lo que para que no es la experiencia mística. Y digamos de inmediato, es en eso donde reside para él el peligro principal, por el hecho de que está abierto así a todas las influencias, de cualquier orden que sea, y de que además en general, y salvo raras excepciones, no tiene la preparación doctrinal. Imagínate esto para una persona que es un eclesiástico, un religioso, comparado con lo que hoy día estaba hablando sobre estos nuevos místicos New Age, que sería necesaria para permitirle establecer entre ellas una discriminación cualquiera de lo que están recibiendo. Aquí hay una llamada 8, vamos a leerla. Es también este carácter de pasividad el que explica, sin justificarlos de modo alguno, los errores modernos que tienden a confundir a los místicos, ya sea con los mediums o los sensitivos, en el sentido que los psiquistas dan a esta palabra, ya sea incluso con simples enfermos. Wow. Bueno, esto es mucho más relevante y es una llamada al pie de página, pero que hoy día mucho de la espiritualidad está asociado a la mediunidad. Hay muchos canales, por ejemplo, en Netflix, y hay esta influencia de personas que son mediums y están tomando algún tipo de... Se encuentran como personas que tienen un acceso al, entre comillas, mundo espiritual, que para que no eso sería incorrecto, estamos hablando del mundo intermediario o el mundo sutil, o este mundo de lo invisible. No es realmente un mundo espiritual, es más enfocado al mundo psíquico, a lo que es el dominio psíquico, para que no, interesante. Y esto es una distinción que se hace en las órdenes iniciáticas y en la tradición en general de todas las órdenes iniciáticas siempre hay tres mundos, no dos. Y otros sensitivos. Entonces el misticismo, por su pasividad, se asocia un poco al medium y a las personas que son psíquicamente sensitivas. Y bueno, esto causa muchas confusiones porque estas personas habitualmente no tienen una formación doctrinal, no tienen un conocimiento profundo de ninguna doctrina, tanto exotérica o esotérica, y van a su paso, van a su manera, y así como reciben algo, así lo interpretan. Y sabemos que en el mundo de la iniciación, en el mundo de la espiritualidad, hay muchas influencias, hay muchas, ¿cómo decirlo? El mundo de la ilusión en el que vivimos es un mundo donde la capacidad del discernimiento es fundamental. Y este discernimiento al principio se adquiere utilizando como apoyo la protección de las formas tradicionales que tienen la autoridad para orientarnos y guiarnos en un mundo donde, bueno, está gobernado por la falsedad. Y esa falsedad, esa ilusión, no se limita solamente a nuestro realidad profana cotidiana. También en el mundo espiritual podemos caer en muchas trampas que, bueno, los budistas las conocen bien. Y cualquier persona que practica cierto aspecto de meditación entiende que, bueno, que el mundo de la mente y el mundo del psiquismo hay todo tipo de influencias también. Y es importante estar advertido sobre esos peligros, algo que Guénon luego más adelante en su obra regresa y que vale la pena
tomar en cuenta para todas las personas que nos interesan estos temas y que efectivamente hay personas que tienen algún tipo de enfermedad algún tipo de desorden o algún tipo de alteración. Y hay que evitar asociar mediums sensitivos, personas con percepción de realidad alteradas o algún tipo de patología. Como por ejemplo, se ha querido asimilar muchas de las experiencias de los profetas con lo que sería la esquizofrenia. Entonces no podemos tener mediums, sensitivos, esquizofrénicos, místicos, profetas, todo en un mismo saco. Esto es un error y es importante distinguirlo. Y esto es un poquito lo que este trabajo, esta obra literaria que nos ayuda a clarificar esos conceptos y dar todos un marco mental de trabajo que nos permita abordar estos temas de una forma que siempre nos remitamos sobre todo a las fuentes más estrictamente trascendentales, que son los libros sagrados, como son nuestra fuente primordial de conocimiento para luego estudiar estos temas y tener un camino un poco más protegido. En el caso de la iniciación, al contrario, es al individuo quien pertenece a la iniciativa de una realización, que perseguirá metódicamente. Esto es lo más importante de este párrafo, bajo un control riguroso e incesante, y que deberá llevarla normalmente a rebasar las posibilidades mismas del individuo como tal. Este es el objetivo de la iniciación. Cuando eres un iniciado, lo que se está buscando es una realización espiritual. Tienes un método, tienes un control riguroso e incesante, justamente, un gobierno interno que va a permitir justamente a través de la práctica del trabajo interno llevar a rebasar las posibilidades mismas del individuo como tal. Vale, es indispensable agregar que esta iniciativa no es suficiente, y esto es muy importante, ya que es bien evidente que el individuo no podrá rebasarse a sí mismo por sus propios medios. Creo que lo menciona aquí y luego no habla más del tema, pero vamos a poner esto en este color. Eh, Como individuo humano, como individuo contingente, como el aspecto del ego, el ego no se puede superar a sí mismo, por más intención y fuerza que tenga. Lo que podemos hacer es un control de que tenemos estas dos inteligencias, eventualmente que no va a hablar de este tema, um, pero se pudiera decir que tenemos una naturaleza espiritual, un ruh, y tenemos una experiencia más humana desde el punto de vista individual, que está enfocado por el aspecto corporal y psíquico, o el nafs, como desde el punto de vista del sufismo, y justamente es en la purificación de este vehículo en el cual la conciencia se asienta, y a través de ciertos métodos de identificación y purificación y trabajo y control interno que podemos realmente levantar los velos y ir internamente a acceder a esta conciencia que trasciende. Y realmente es esta conciencia la que habitualmente brilla y hace el trabajo de superar al ser una conciencia superindividual. Que no va a hablar más adelante de esto con sus propias palabras, con sus propios términos, hablando de la intuición intelectual, que finalmente es el término que él utiliza para hablar sobre esta trascendencia, esta realización interna. Pero bueno, todas las religiones, todas las tradiciones tienen su nombre para esto, ya sea el nirvana, el moksha, sea el satori, sea la extinción en el sufismo, al falah. Pero bueno, sigamos. Y es esto lo que nos importa por el momento. Es esa iniciativa la que constituye obligatoriamente el punto de partida de toda realización para el iniciado. Y estamos hablando de que es esta actitud la que forma el punto de partida de toda realización para el iniciado. Mientras que el místico no tiene ninguna, ni siquiera para cosas que no van en modo alguno más allá del dominio de las posibilidades individuales. Esta distinción puede parecer ya bastante clara, puesto que muestra bien que no se podría seguir a la vez las dos vías iniciática y mística. Pero no obstante, ella sola no podría bastar. Podríamos decir que no responde todavía más que al aspecto más exotérico o externo de la cuestión, y en todo caso es demasiado incompleta en lo que concierne a la iniciación, de la que está muy lejos de incluir todas las condiciones necesarias. Pero antes de abordar el estudio de esas condiciones, todavía nos quedan que disipar algunas confusiones. Y el próximo capítulo habla de esas otras confusiones en el capítulo de magia y misticismo. Pero ya con esto podemos decir que estructuramos y estudiamos este capítulo.
y que hemos completado el primer capítulo de Vía Iniciática y Vía Mística. En un próximo live ya abordaré este otro segundo capítulo del cual tengo que hacerle un resumen para resumir estos temas. Mi objetivo finalmente son las 48 lecciones, tenerlas resumidas y que esto forme como punto de partida para ciertos conversatorios que quiero tener. Pero creo que es importante que este material esté disponible en internet, que se pueda conversar y que muchas personas estén hablando de estos temas y este es uno de los mejores autores para estudiar y leer, y así han pasado más de 50, 60, 70 años de la publicación de su obra y seguimos hablando de él por una razón. Y es por la claridad con la cual él aborda estos temas y la sobriedad con la cual lo hace. Muchas gracias por compartir conmigo este live. Espero que irlo subiendo a mi canal cuando tenga un momento y hasta la próxima.